O sea que esos son conocidos tuyos que los acabas de mandar Mm, a venir. no, no, creo que no. Bueno, ahí Carlos, estuvimos hablando por privado en TikTok. Ah, Mirá, mandamos un saludo a Carlos entonces. Carlos, después me tenés que seguir explicando tu propuesta. Vamos a esperar un poquito más para arrancar. Sí, Eh, vamos a hacer un mini repaso de los vivos anteriores para después continuar con el vivo de hoy. De todas maneras, está pautado para las 5, para las 17 horas, en 8 minutos. Así que pasa, podemos esperar un ratito más. pasa Toma que un mate más. motor de curvatura es un tema bastante llamativo y también como es propuesta de un latinoamericano, Y sí, llama la atención. viva México. La verdad que me gusta bastante el contenido mexicano. No, Miro mucho de México, muchos videitos de México. no tiene nada que ver que seas fanático de Star Trek, no. 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 Yo soy más fan igual de Star Wars. ¿Ah, sí? Sí, no. Sí, Star Wars está bien, está bien. Tiene además todo el trasfondo político de por medio que me parece que también está interesante. No es solo la ciencia ficción, Ah, sí. de la rebelión y toda la cuestión, ¿no? Eh, no sé, está el Eh, dilema del bien y el mal que también suma mucho. Sí, medio como la película de Oppenheimer. Me gustó, pero tenía mucha cosa de política en medio. Y sí, no era una película de física, ¿no? Sí, O sea, la física estaba de por medio inevitablemente, pero me parece que no era el punto de la película. No era el fin último de Oppenheimer. Creo que era contar un poco la historia de la bomba en sí, tal claro. vez. Sí, no, a mí, como te digo, me hubiese gustado más un poquito de... Igual está bueno, ¿no? Porque yo la he visto varias veces ya y cada vez le encuentras algo más. Y sí, mucho detalle, ¿no? Creo que tenés que tener muchos elementos, no solo de física, sino también de historia, un poco para entender toda la película en sí. Me parece que en ese sentido está interesante. Otra cosa que veía también, que no sé si es por la época o qué, pero mismo en la película que narran, la facilidad que habían, porque Oppenheimer tampoco era un alumno destacado, viste No, no. que le daba bastante palo, me mata, que lo quiso envenenar con la manzana, pero cómo pivoteaba en diferentes universidades de Europa, como quién va de acá a Montevideo. Sí, sí. Digo, ¿de dónde sacan tantos fondos? Pero está, capaz que la época era, yo sé. No, y creo que la realidad de Europa siempre fue distinta a la nuestra. Acá viajar es un viaje, o sea, Un viajar viaje. es un viaje, valga la redundancia, porque las distancias son mucho más largas, los costos son más caros. Allá te tomas un tren y capaz que estás en Claro, un pero viste toque. que, ¿cómo es? Oppenheimer era estadounidense. Sí, bueno, está, no sé. Sí, Capaz que ya tenía, justamente por eso, por ser estadounidense, ya tenía fondos. No tengo ni idea, la verdad. no. Pero nada, hoy en día pensar en una universidad en Europa, No, y además tampoco te aceptan tan fácil, eh, ¿no? Me parece que viene por ahí la cuestión también. No es solo un tema económico. Por más que tengas guita, si vos no tenés conocimientos demostrables, claro, pero viste que, no hay vuelta, no como te entras. decía, viste que tampoco en la película lo demuestran como un alumno excelente. Mismo para esto al inicio de la película, ¿no? Cuando quería ir a la conferencia de Niels Bohr, no lo dejó y siempre como que le daba palo, el mismo profesor. Mirá, Eh, y bueno, nada, después se tiró para la física teórica. a ver qué dice ahí. El libro se puede recomendar y su visibilidad se restringirá en los resultados de búsqueda porque incluye contenido no original o reproducido, ¿viste? ¿Mira? ¿Por qué tenemos contenido no original? Bueno, pues, soy famoso. Ah, No. o sea que está, tu imagen está bajo derechos de autor. Hice muchos reclámenes de shampoo control caída. Sé que no tengo autorización todavía.
Sácalo. No, esto nos viene apareciendo además desde el primer libro. No, no es que se me Sí. está por quemar la luz, me muero. No, Por favor, te lo pido. nada, aparte de la luz esa me da. Me ayuda en Pero este viste que está ángulo. parpadeando, ¿qué mierda le pasa? Vos cualquier cosa al público le decís, no están sacando fotos. ¿Son las dos las que parpadean o es solo aquella? No, es solo aquella. Solo eso. Puta madre. Lo que me falta, que se me queme una luz del estudio. No. Sí, este contenido no es para niños, ¿eh? O sea, se puede putear acá. Se puede putear. Bueno, que Estamos, ya estamos estamos casi. a punto de Estamos comenzar. casi. Capaz que para que la gente no se nos vaya, empecemos por lo menos con... Mirá, Con el repaso sí, además tenemos acá una diapositiva que no era, nos estamos adelantando. nada que ver. Ahora sí. Ese es el tema de hoy, motor de curvatura. Y les recordamos entonces a nuestros escuchas, a nuestros viewers, que este es el tercer capítulo de esta serie de tertulias de física, donde el tema central consiste en los viajes interestelares. O sea, la idea es charlar un poco acerca de las posibilidades que tenemos como seres humanos, digamos, eh, para viajar en el espacio. Y bueno, nada, la idea era dividir justamente esta temática en 4 episodios diferentes, abordando diferentes formas de viajar en el universo. Exacto, porque si hiciéramos un programa solo de todos estos temas, tendríamos por una semana más o menos. Y sí, Eh, Hoy en día, como hablábamos, pensar en viajes interestelares teniendo en cuenta las dimensiones del espacio es bastante difícil, ¿no? Y más teniendo en cuenta la premisa fundamental, que la luz en el espacio es lenta. Entonces, ver los desafíos que pueda enfrentar la humanidad para poder alcanzar la exploración espacial es bastante innovador y bastante desafiante. Por eso, como hoy en día está en auge la carrera espacial, está bueno ver y plantear, analizar, sacarle jugo, como le digo a veces, a cada propuesta, y obviamente que también proponemos una forma de viajar, que esa se va a ver el viernes que viene, aceleración gravitacional, que es similar a la asistencia gravitacional, pero tiene sus variables. Como a veces le digo yo a algunos conocidos, es la asistencia gravitacional, pero con esteroides. ¿Qué es esto? Encuesta rápida iniciada. Uy, acabo de poner una encuesta, disculpen, porque quería justamente agregar una encuesta, pero nunca me dio la Toca opción ahí de detener. detener. Ya fue. Pregunta, Carlos, si una persona tiene la solución, ¿dónde la expone? Bueno, eso ya tiene que ver con la publicación de los papers, ¿no? Exactamente. Ahí tenés que ver varios factores. Primero, ver revistas, lugares de divulgación científica. Lo que podés hacer de forma media rápida podría ser difusión en redes sociales o publicación de libros, entre otras formas. Pero nada, todo lleva un proceso. Y como me pasó a mí, eh, una vez que haces el paper, tenés que esperar dónde publicar, que te lo acepten, que te den una evolución. Y mismo también cuando publicás los libros, tenés los libros y decís, ya hice los libros, ya tengo terminado. Y cuando te das cuenta decís, bueno, ahora tengo que empezar a exponer, empezar a ser conocido. Sí, ojo, igual quiero que se refiere especialmente a la solución de cómo viajar en el universo. Exacto. Entonces, si realmente tenés una solución así tan contundente, lo primero es hacer un paper, que el paper es como una especie de informe de laboratorio, digamos, Exacto. en donde vos exponés las ideas, donde no solo las ideas, sino las matemáticas, las consecuencias de los resultados, las consecuencias de tu planteo, y después de ahí Ver dónde lo publicás. ver dónde lo publicás. Es más o menos lo que estaba. Exacto, porque hay como ciertas revistas científicas, digamos, o lugares donde vos
publicaste los papers y es ahí donde acude la comunidad científica en general. O sea, los científicos del Exacto. mundo, los científicos de diferentes universidades van a ir a buscar los papers más actuales a esos lugares, a esas publicaciones, a Y esas revistas. obviamente que clasificar o postular en ciertas revistas o centros, ¿no? Obviamente que está sujeto a la aprobación o no de esos científicos, ¿no? Que te lo van a avalar, te lo van a cuestionar, te lo van... Y eso te puede llevar un tiempo. Sí, porque de alguna manera creo que para publicar un paper y que realmente se tenga en cuenta, más allá del dinero que eso implica, obviamente que no es gratis publicar un paper en ningún lugar, pero de alguna manera tenés que tener cierto prestigio académico, porque si no, nadie lo va a tomar en cuenta. Es básicamente eso. O Sí, sea que vos tenés que salir de una universidad, esa universidad tiene que estar reconocida en algún lugar y a partir de ahí recién publicar el paper y que se tenga en cuenta. exacto. También tenés que tener el apoyo de varios colegas o tutores, O ¿no? tutores, ahí va. Para que ese resultado o experimento o lo que tengas tome trascendencia. Entonces también, y obviamente, otra cosa también tenés que tener en cuenta es ver la posibilidad de sacar los derechos de autor, la propiedad intelectual, porque una vez que esté publicado, si vos no tenés todo en cuenta todo eso, te lo pueden plagiar. Claro, te lo pueden plagiar, es verdad. Ahí dice que hay que tener conceptos originales, ya lo de esa curvatura está obsoleto. Yo puedo presentar uno, buenísimo. Si lo llegas a presentar, contale a la gente. Así lo bichamos. Porque en realidad podríamos decir que no está estrictamente obsoleto el motor de curvatura, solo que tiene algunas dificultades de aplicación práctica, digamos. Y bueno, ahora ya lo charlaremos. Sí, Sí, Venezuela desarrollé una tecnología que se basa en tecnología real conocida. ¿Y estás hablando de viajes en el tiempo? Perdón, en el espacio. estuvimos hablando un poquito por arriba con Carlos por Ah, privado, pero mirá, no profundizamos mucho en el tema, ¿no? Pero por lo que me contaba suena bastante interesante. Eh, mirá qué bien. Como te decía, Carlos, vos en lo que es la comunidad científica, primero asegúrate de tener todos los valores, todo certificado, y después ver la posibilidad de, eh, como decir, tener los derechos de autor o tener la propiedad intelectual tuya para la mayor publicación después, porque donde vos publiques en cualquier lado y vean que que es prometedora y no figura en ningún lado, Te roban la idea de una. como se dice acá, pestañaste. Yo, por No sé. ejemplo, cuando hice las publicaciones, me aseguré de los derechos de autor, Mirá. todo registrado. Yo lo hice acá en la Biblioteca Nacional. Entonces, cada persona, porque a mí me dan los derechos de autor de, por 75 años hasta después de mi muerte. Entonces, cada persona que hable de alguna propuesta que salgan en mis libros, en el paper, tiene que citarme, porque Claro. si no es plagio. Si no es Y plagio. mismo yo también, yo qué sé, cuando hablo del motor de curvatura en mis libros, tengo que citar de qué libro, quién es cómo es el autor, etcétera, 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 en las referencias. En la Si no estás referencia. plagiando. Por más Sí. que solo esté citando, ¿ah? Y dígame, pero si vos no citas en las referencias de dónde corresponde, te Marchas. podés. Sí, sí, puedes ganarte un problema gratis. No, igual Carlos, en todo caso, supongo que tenés que, en principio, conocer bien cómo funciona todo ese tema de los derechos de autor y eso en Venezuela en En sí tu mismo, país. en tu país. Y después, lo que yo haría tal vez es ir a una universidad prestigiosa, a una universidad de renombre, digamos, que sabes que tiene peso ahí y bueno, tratar de encontrar a alguien que te ayude con eso sin que te robe la idea. O sea, es como que tenés que confiar en alguien sí o sí, no te queda otra. Porque si, Eso no es sé, fundamental. Porque si no, siempre va a quedar en papel. Si vos no generas vínculos dentro de la comunidad científica, eso va a quedar en papel y nunca va a salir. Siempre tenés el factor de riesgo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, y sí, sin ir más lejos, iPhone sacó el primer modelo sin tecla y después todo el mundo le copió.
Y no vas a decir que iPhone no tenía los derechos de propiedad intelectual o de patente. Sí, pero te le encuentran un detallecito y ya no entra dentro de la patente. Entonces, Claro. bueno, Hay me un voy montón de mucho a las ejemplos. ramas, ¿no? Pero también es la esencia, ¿no? Por ejemplo, en la serie esa que salió de Harley Davidson, la competencia con India. Harley Davidson había, creo que era un embrague especial, no sé qué sé cuánto. Y era una bestia Harley Davidson. ¿Y qué hizo India? Agarró, compró una Harley, la analizó, vio que el embrague no estaba patentado, lo patentó ese ello y después justo lo demandó a Harley Davidson por usar el embrague que estaba patentado. Siempre No, te la no van a... conocía Sí, esa historia. Le hicieron la cama. exactamente. Esa serie está en YouTube, completa. Mirá, yo conocía una historia parecida es la de McDonald's, Ah, que también es una historia que está en Netflix, que es más o menos similar. O sea, el loco se apropia, los quiere ayudar a los dueños de McDonald's en ese momento, que tenían una sucursal y trabajaba re bien. El loco llega, dice, pa, esto es una mina de oro, dice. Enseguida se dio cuenta que era buenísimo y claro. le roba la idea, viejo, y lo patenta antes. Es mortal. Echa de trampa. Pero, como te decía, siempre trata de asegurarte de que ese sea tu trabajo. Así sea, por ejemplo, consejo, ¿no? Vos agarrás y te acercás a una universidad o a una institución educativa y decís, mira, yo tengo una propuesta. Le contás por arriba. ¿Querés saber más? Pasame un mail, te paso la propuesta. Ahí ya tenés un respaldo de que vos le mandaste el mail a cierta persona. Y ya queda, hoy en día, un mail ya es una evidencia de que surgió de algún lado. Y Sí. ahí te puedes aferrar. Pero sí o sí, más tarde, más temprano, tenés que tratar de abrirte un poco porque si no te va a quedar la propuesta congelada ahí en tu computadora o en papel. Sí, sí, no te queda otra que hacer algo así. También lo que entiendo que puede hacer algunos es mostrar tu idea, pero no con detalles, no completa, sino que mostrás como ciertas partes importantes de lo que vos querés difundir, digamos. Y bueno, y si a la gente le interesa o si realmente hay como alguien que te pueda ayudar ahí y confías en esa persona, ahí le mostrás todo el proyecto en sí, todo el paper en sí. Pero si no, Pero sí, siempre cuando emprendes, tenés ese riesgo. Y bueno, nada, no hay mucha forma de escapar. voy a ir a apagar esa luz. No hay mucha forma de escapar, ¿viste, Carlos? Pero siempre confiando en tu propuesta, no, ahí ya no se me ve mucho el reflejo del pelo. ¿Se te ve mucho? ¿Eh? Yo salgo bien en todos lados. Luego, ¿Cómo quedó? yo estoy bien. Vos estás medio apagado. Estoy medio apagado, pero bueno, la otra luz, la verdad que me Se estaba prende haciendo mal. esa. Como la otra vez, ¿verdad? A ver cómo queda. Un poquito mejor. Ahí está bien. Bueno, vamos a Pero comenzar entonces. vamos a comenzar. Esperemos que te pudiéramos ayudar un poquito, Carlos. Así que, Bueno, en todo caso, si en algún momento Carlos le interesa mostrar la idea, capaz que podemos hacer una colaboración ahí. No estaría nada mal. claro, tiene un correo por donde... Sí, si querés, Carlos, después ahí me mandás al privado y te paso mi correo y podemos charlar un poquito por el correo de Cristian. ¿Ah? En lo que podamos ayudar, estamos para eso. ¿Ah? ¿Te parece si Buenísimo. ahí ya arrancamos? Vamos a arrancar, sí, vamos a arrancar Pero es con el tema interesante de la hoy. propuesta, Carlos, por lo que poquito que estuvimos hablando. Así que nada, contá con nosotros para lo que te podamos guiar o ayudar. Buenísimo. Entonces, arranquemos con el tema de hoy. Habíamos mencionado que este es el tercer capítulo. Estamos hablando de los viajes interestelares, viajes a través del espacio y del tiempo. Y vamos a hacer un mini repaso de los episodios anteriores. El primer episodio fue de agujeros de gusano. Agujeros de gusano. Bueno, los agujeros de gusano son como puentes que surgen de
acercar, digamos, dos puntos del espacio-tiempo. Exacto. Surgió de la posibilidad de un atajo dentro del espacio-tiempo, teniendo en cuenta la relatividad general, la cual plantea curvaturas, eh, y como segunda solución a las ecuaciones de Einstein, la primera fue de Karsel-Fajny, difícil el nombre de pronunciar, Sí. bien, que encontró la primera solución, la cual describía matemáticamente los agujeros negros. Bien, entonces Einstein y Rosen encontraron una segunda solución, la cual planteaba un atajo o un puente, como se propuso en 1935, bien, de unir dos puntos distantes del espacio-tiempo por intermedio de una curvatura. Bien. Eso entonces era la primera. Eso fue el primer capítulo, Exacto. digamos. ¿Sí? Después también mencionamos el tema de que en función del tiempo se fue deformando al nombre de agujeros de gusano. Explicamos las consecuencias de lo que sería doblar el espacio-tiempo, bien, y después generar una rotura en el espacio-tiempo, ¿no? Y ver la forma de armar un atajo, un puente por intermedio. Eso ya estaríamos hablando de que tendríamos que romper el tejido espacial, bien, cosa que no sabemos bien de qué se compone, ni las consecuencias de romper eso. Y a su vez también teniendo en cuenta de que este espacio-tiempo soporta fusión de agujeros negros, cómo la humanidad iba a ser capaz de algo que no lo puede ver, no lo puede percibir, porque no es como este mantel o la cortina, que yo la veo y paso tijera. Bien, el espacio-tiempo no se ve, se percibe, ¿sí? Cuando se generan fluctuaciones o ondas gravitacionales, o, por ejemplo, lo más común, los lentes gravitacionales. Bien, cuando la luz se curva en presencia de campos gravitacionales grandes. Sí, digamos que el espacio-tiempo es un concepto también bastante reciente, ¿no? Que surge en la relatividad de Einstein. Tiene cerca de unos 100 años ese concepto. Entonces, digamos que no está tan sofisticado, eh, digamos, el análisis del espacio-tiempo. Por eso es muy difícil que podamos realmente construir de manera artificial un puente Un como puente. este, ¿no? Ah, Un agujero de gusano. exacto. Bien, la segunda opción, la segunda hipótesis de cómo podríamos viajar en el espacio, En el en cosmos. el cosmos, Eh, es este concepto de espuma cuántica. espuma cuántica. Ah, Es una locura la espuma cuántica. exactamente. Lo que vimos en el segundo episodio fue este tema, que en realidad es la esencia de los agujeros de gusano, pero a escala de Planck. Y en ese episodio lo que vimos es la imposibilidad teórica matemática de llegar a esa escala. Ah, Sí, con escala de Planck nos referimos a una escala menor a la de un átomo. es 25 órdenes menor que la distancia que existe entre el núcleo y el primer electrón, ¿ah? El radio de Bohr. ¿Ah? Entonces, estamos hablando de que por más que yo achique, algo imposible, ¿no? Algo imposible no porque nosotros queramos decir que es imposible, sino por el hecho de que si yo fuerzo el espacio-tiempo para que se junten las moléculas, las partículas subatómicas, mejor dicho, bien, estoy haciendo que el núcleo sea inestable. Por lo tanto, esas partículas cargadas se van a querer repeler porque ya por su naturaleza están estables a esa distancia. 1 por 10 a la 10 menos 10, ¿ah? Era el radio de Bohr. Y eso lo vimos para el caso de el átomo más simple, ¿ah? Sí, El el átomo de hidrógeno. hidrógeno. ¿Y por qué decimos que el más simple? ¿Y por qué sería el más fácil? Porque si yo tengo en cuenta, por ejemplo, un átomo más grande, voy a tener más electrones en sus orbitales. Entonces, para yo poder achicar el radio de Bohr, tengo que comprimir todos esos orbitales, bien, y son partículas negativas que van a estar en puro conflicto. ¿Ah? Entonces, esa inestabilidad, ¿qué va a hacer? Que yo no pueda sostener la materia.
La materia nuestra, por ejemplo, si nosotros queremos ir a esa escala, y también va a suceder con una herramienta, así sea, yo qué sé, como decíamos, una sierra de adamantio, uno de vibranio, Sí, sí. va a estar compuesta de átomos y reducir esa distancia va a ser muy difícil. Entonces, viajar a esa escala de 25 órdenes más pequeña, bien, intentar cortar el espacio-tiempo. Y después vamos de nuevo a lo mismo de agujeros de gusano, ¿no? Agrandarlo para que una persona pase y a su vez para que una nave pase y unir dos puntos distantes del espacio, curvar el espacio-tiempo. Son como demasiadas condicionantes que hacen esta propuesta bastante inviable, digamos. Exactamente. O sea, hoy en día hay muchos científicos que apoyan eso, pero como que casi nunca se evalúa o se le hinca el diente a los detalles. Capaz que a veces los números te dicen una cosa, pero cuando vos lo llevas a la realidad o el análisis o lo evalúas con otras teorías, o otras leyes, ves que se derrumba por sí solo. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, Miguel Alcubierre tiene también un concepto en relación a lo que vos decís sobre resolver cuestiones de física que son teóricas y que no necesariamente tienen que tener una aplicación práctica. Y bueno, ahora ya lo vamos a mencionar. Porque ahora sí es eh, sería como el tema de hoy, ¿no? Motor de curvatura. Exactamente. Bien, y bueno, nada, como veníamos diciendo, esta propuesta sale del mexicano Miguel Alcubierre. Bien, en 1994 propone, teniendo en cuenta, eh, teniendo en cuenta la relatividad, sí, porque hablaba de curvaturas, teniendo en cuenta también la restricción de lo que es alcanzar grandes velocidades para cuerpos con masa, ¿bien? Y hay que remarcar un poquito eso. ¿Verdad? Para alcanzar grandes velocidades, si yo tengo una masa, o sea, soy un cuerpo, ya sea una nave, esto o lo otro, bien, no puedo alcanzar grandes velocidades. Y eso también lo habíamos visto en los dos primeros capítulos. ¿Qué sucede? Si yo quiero acelerar una masa, dígase nave, persona, lo que fuere, ¿verdad? Cuando yo me acerco a la velocidad de la luz, mi masa tiende al infinito. Y esto se puede explicar, como decíamos en su momento, si yo tengo un Volkswagen Escarabajo, bien, voy a andar a cierta velocidad, pero si yo quiero aumentar mi velocidad, agarro un Lamborghini y ahí que tengo motor más pesado, mayor propulsión, mayor gasto de combustible y mi masa, quieras o no, se va a ir aumentando. O sea que necesitas sí o sí aumentar tu masa para también aumentar tu velocidad. Exactamente, porque vos precisás el consumo energético, abastecerlo bien con energía, porque si no nunca lo vas a alcanzar. Y para alcanzar grandes velocidades precisás quemar, como hoy decimos, mucho Mucho combustible, combustible, exactamente. mucha propulsión. Entonces es de ahí donde más o menos sale esa restricción. Si tenés masa, es difícil alcanzar grandes velocidades. Bien, ahí estaba leyendo un poquito por arriba lo que está poniendo Carlos. Desarrollar un software, tecnología avanzada. Sí, Bueno, la idea de este señor, la idea de Miguel Alcubierre, está basada, o sea, está como inspirada en una serie muy conocida, ¿no? bien, sí. Miguel Alcubierre era, y él siempre lo dijo, fanático de Star Trek De Star Trek. y siempre le apasionó el tema de la velocidad warp. ¿Ah? Cuando le dicen listos para velocidad warp, Ahí ¿ah? va. Y ahí, Es icónica esa frase. y mueven la palanca ahí De la nave, para sí. acelerar, ¿ah? Y ahí se ve la estrella y todo. ¿Ah? Pero bueno, nada, ¿qué sucede? Lo que propone, y ahora vamos a hincarle un poquito el diente a esta propuesta, es bien simple. Simple y no. ¿Ah? Yo tengo una nave, la cual esa nave va a estar quieta dentro del espacio-tiempo. ¿Ah? Porque aprovechando esa restricción de que yo no puedo acelerar, bien, porque si no violo la relatividad, entonces dejo mi nave quieta. Y teniendo en cuenta que se pueden generar deformaciones del espacio-tiempo, bien, altero el espacio-tiempo para que los cuerpos se acerquen a mí. ¿Ah? Exactamente. O sea, eso sí está, digamos, demostrado
sí es parte de la relatividad general, sabemos que el espacio-tiempo se curva, bueno, ya lo venimos mencionando igual en los episodios anteriores, entonces la idea es de este señor, de Miguel, es aprovechar esa propiedad del espacio-tiempo a nuestro favor, digamos. Sabemos que se puede curvar, entonces intentemos curvarlo a nuestro Exacto. favor. Bien, y ahí en la infografía ahí se puede ver lo que propone. Curvar el espacio-tiempo adelante de la nave mientras ésta se encuentra en una especie de burbuja, que después vamos a ver si definimos un poquito de lo que es este concepto de burbuja. Bien, y estirar el espacio-tiempo hacia atrás. Muchos físicos y divulgadores utilizan esta analogía, ¿no? La de la alfombra o repasador, como tenemos acá. ¿No? A ver, se los voy a mostrar ahí un poquito mejor en la mesa. A ver si se puede ver ahí. Ahora, el repasador de Cristian. Acá se dice repasador. No sé cómo Sí, se sí, es dice en un... otras partes del mundo. Bien. Pero yo estuve viviendo un poco en Argentina y se decía de otra forma. ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Bueno, la idea es, no sé si se ve ahí, tenemos... Mirá, hasta tenemos el entretejido del espacio-tiempo. Bien, lo que vamos a hacer acá es una pequeña representación. Imaginemos que... No voy a agarrar mi teléfono, este sí, más lindo. Imaginemos que este teléfono es la nave y mi objetivo es llegar a este objeto. Para ello, lo que propone la propuesta, valga la redundancia, de Miguel Alcubierre, es curvar el espacio de tiempo adelante para que esto se acerque hacia esto, mientras el teléfono no se mueve. Y la analogía que siempre hacen es esta. Bien. De esta forma, el teléfono no se movió. Fue el espacio-tiempo que reaccionó en base a la presencia de la gravedad, de la energía que genera la nave para acercar este objeto. ¿No? Esa más o menos es la representación para que más o menos todos tengan en cuenta en qué consiste. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tratamos de explicar un poquito de esto, ¿verdad? Las consecuencias que generaría esta propuesta, ¿está? No está. Acá está. Sí, sí, estaba acomodando un poco la cámara. Acomodando el brillo. Pasa que yo soy una mente brillante. No. Cuando vamos a la definición básica de relatividad, de gravedad, cuando hay presencia de curvatura, hay presencia de gravedad. Y si yo tengo en cuenta de que la nave no se mueve y es la deformación del espacio-tiempo, como se ve en esa infografía, bien, la que me atrae los objetos, yo voy a generar una gravedad proporcional a la curvatura generada. Bien, capaz que si pasamos a la siguiente infografía se puede apreciar. Bien, esto es más o menos lo que veníamos hablando, la propuesta de Miguel Alcubierre, en qué consiste la deformación del espacio-tiempo. Bien, este es un concepto que supone un mecanismo que curva el espacio-tiempo detrás, bien, y delante. Es decir, curva adelante, bien, y expande hacia atrás. O sea, ahí va, comprime adelante el espacio. Comprime adelante, como se ve en la infografía. Ahí va. Bien, teniendo en cuenta la orientación de la nave, la parte delantera se curva, porque yo no puedo generar pliegues del espacio-tiempo adelante como la analogía. Claro, en la analogía del trapo que usamos recién, en realidad es solo una forma La analogía de esa pensarlo. lo que muestra es que la nave no se mueve, por lo tanto no había una restricción de la velocidad de la relatividad porque esa nave estaría quieta. Es el espacio-tiempo que reacciona en base a la manifestación de energía que genera la nave. Porque hay una cosa que dice, y vos me la decías antes de la tertulia, es que los cuerpos con masa no se pueden acelerar a velocidad de la luz. Pero el espacio-tiempo sí. ¿Ya? Entonces, si el espacio-tiempo es posible curvarlo, yo arrimo bien ese cuerpo o ese punto del espacio que quiera explorar hacia la nave. Bien. Entonces, veamos la siguiente info. Bien. Acá podemos ver varios problemas y uno de ellos ya lo describió Miguel Alcubierre matemáticamente con su propuesta, la cual sería que precisaríamos una energía tal
que haría que la masa sea infinita. Porque precisaríamos tanta energía para curvar el espacio-tiempo. Porque ustedes no se olviden de que esta propuesta es para llegar a cualquier punto del espacio. No es solamente ir de acá a Marte. No. Esto puede ser de acá a Marte, de acá a Plutón, de acá a Andrómeda o a una galaxia que esté a 13.500 millones de años luz de distancia. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Cuando yo planteo la definición de gravedad según la relatividad, esa curvatura tiene que ser tal que la distancia que yo quiera estudiar. O sea que mientras más lejos esté el lugar al que quieras llegar, mayor curvatura vas a necesitar y por lo tanto mayor masa. Esa es la Exactamente, cuestión. exactamente. Porque para uno curvar el espacio-tiempo precisa o masa o energía. Pero ¿qué pasa? Para una nave no le voy a incrementar la masa por el simple hecho. No, yo voy a incrementar la masa de la nave por el consumo de combustible o de energía, dígase combustible, por decir alguna manifestación, ¿verdad? Que utilizamos mucho, propulsión química. ¿Verdad? Entonces, si yo preciso mucho combustible para generar esa energía o esa manifestación de curvatura, la masa ahí se dispara al infinito. ¿Verdad? Y eso lo verificó Miguel Alcubierre con sus matemáticas en la propuesta que hizo en 1994. ¿Verdad? ¿Qué sucede? La propuesta es seductora, ¿verdad? Curvar el espacio-tiempo para alcanzar sin violar la relatividad, pero tiene muchas contras. ¿Verdad? La contra principal, como dice ahí el gráfico de barras, la energía total de la Tierra, bien, la energía que produce el Sol, la energía que produce una galaxia, la energía del universo y la energía que se va a necesitar para la velocidad warp. ¿Ah? Esto respaldado matemáticamente. O sea que realmente no tiene ningún sentido construir una nave que necesita mayor energía que el universo observable para que funcione. Eso es lo mismo que dijo. Sería la energía necesaria para producida por el universo observable. Pero no termina todo acá, sino que a su vez precisaría una energía exótica, Además de eso. negativa o de antigravedad. Bien. Por lo tanto, precisaría energía para curvar el espacio-tiempo. Necesitaría energía negativa exótica, que todavía no se ha producido. Se estima que podría ser la antimateria, pero vos precisas energías infinitas de eso, almacenamiento infinito y las consecuencias que genera tener antimateria almacenada, ¿no? Hay una Claro. película, ¿cómo es? Esta es la de... Ay, se me fue. Bueno, hay una película, La noche... Sí. ¿Cómo es? Bueno, no sé. Bueno, la que está en el Vaticano y justo tienen antimateria. Ay, se me fue. Mira. El Código Da Vinci. Ah, el código Da Vinci. Ah, el Código Da Vinci. Creo que es la segunda que habla de eso. Que encapsulan una partícula antimateria en dos, ¿cómo es? Dos polos magnéticos ahí y está levitando. Pero ¿qué pasa? Cuando se agota la batería de esos Sí. imanes, la antimateria toca el recipiente y... Y explota todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? La antimateria cuando toca materia se aniquila. Claro. Entonces, imagínense tener eso en una nave, bien, de forma Recontra infinita, peligroso. Claro. para poder generar esa energía exótica negativa. ¿No? Sí, si fuese generada de esa manera. La verdad que en ese sentido es complejo el asunto, pero lo que escuchaba de este señor de Alcubierre es que muchas veces los científicos no necesariamente están pensando en las aplicaciones técnicas de los conceptos que elaboran. Es decir, él se lo planteó como un problema y quiso resolverlo, lo quiso resolver de manera teórica y con matemáticas, y es como que el ejercicio en sí lo ayuda a él y a los que estudian en sí la teoría a entender mejor la teoría. O sea, él lo que dice es que
aplicando la relatividad general a este problema concreto, lo ayuda a entender mejor la relatividad en sí misma y además a entender mejor también el propio universo. Entonces, si bien él ya sabe que no es viable esta opción, le parece interesante igual el ejercicio de planteárselo y además no sé si fue bastante reconocido Sí, reconocido por todo el mundo. por todo el mundo por ese trabajo, claro. Por más que él mismo confesara de que no, no se puede alcanzar esas inmensas cantidades de energía, pero es reconocido, hace conferencias y es reconocido a nivel mundial, ¿no? Por su motor de curvatura de velocidad warp. Bien, pero bueno, nada, hasta ahora hemos visto diferentes tipos de problemas que tendría que enfrentar esta nave, bien, pero aún falta un par de problemitas más que habría que enfrentar hacia eso. No es el único. Exactamente. Bien, como veníamos diciendo, al generar una curvatura proporcional, bien, al punto donde yo quiero ir, estaría generando una gravedad. Con lo cual, cuando yo agarro y genero esa curvatura, y como yo he puesto en los libros para hacer más o menos una idea, imagínense ustedes, vamos al caso hipotético de viajar de la Tierra a Plutón. Bien. Dentro del sistema solar, no dentro muy del sistema lejos. solar para que se hagan más o menos una idea. Igualmente es bastante lejos. Sí, obviamente, lo dije medio irónico porque es un disparate. Bueno, No llegamos a Marte y vamos a llegar a Plutón. en el primer episodio vimos que demoró 45 años en llegar la Voyager. Exactamente. Imagínense curvar el espacio-tiempo para que Plutón venga hacia nosotros. La curvatura de eso sería tal que en el medio se caerían todos los otros planetas que están en el mismo sistema solar. Y no es que yo lo diga o Cristian lo diga. La relatividad mismo lo está diciendo. Curvatura igual gravedad. Mucha curvatura, mucha gravedad. Exactamente. O sea que sí o sí. No se precisa ser un ingeniero de la NASA o un doctor en astrofísica para saber que esa distancia es grande. Por lo tanto, la gravedad también va a ser grande. Entonces, imaginemos el caso hipotético de que esta nave pueda Curvar el espacio-tiempo. Bien. Y que por su capacidad infinita de energía y de energía exótica la puedan almacenar. Imaginemos que esa energía exótica evita que la nave caiga en su curvatura. Bien. Pero ¿cómo va a evitar de que el resto de los planetas del sistema solar no colapsen dentro de la curvatura generada? Claro, o sea, si consideramos el caso hipotético de que sí la nave pueda soportar esa curvatura, igual aún así tendríamos el problema de que los otros elementos del propio sistema solar o de los elementos que estén en el medio colapsen ahí Exactamente. O sea, en ese pozo gravitacional, digamos. y ahora extrapolen esto a como es la galaxia Andrómeda, 2,5 millones de años luz de distancia. La curvatura que tendría que generar y todo lo que esté en medio, por más que no lo conozcamos, pero quizás hay otras cosas o asteroides o no sé, van a caer sobre esa curvatura. Entonces, si la idea es generar opciones para no decir colonizar, sino la exploración espacial, vamos a generar prácticamente lo que sería la extinción de todo, ¿no? Bueno, por el mismo colapso gravitacional que se genera al curvar ese espacio-tiempo. Obviamente que estamos diciendo de todo de modo ficticio porque alcanzar a solucionar todos los otros problemas anteriores es muy difícil. Sí, 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 ya sería suponer que todo esto funciona, por lo menos para la curvatura, ¿no? Y bueno, lo que dice Carlos ahí puede ser cierto, pero yo te retruco con esto que decía Miguel Alcubierre, que tiene que ver con esta idea de igual plantearte determinadas situaciones que están basadas en la teoría y resolver esos problemas para entender un poco mejor incluso la propia teoría y la propia naturaleza. En ese sentido se lo planteó Miguel Alcubierre e incluso matemáticamente es posible. Y eso es lo fuerte de lo que plantea
en el motor de curvatura. O sea, no estamos diciendo que probablemente sea imposible llevarlo a nivel práctico, pero a nivel teórico funciona. O sea, No hay obviamente, restricciones, digamos, en ese claro, aspecto. es lo que tuvo como resultado una energía negativa. Y de ahí es donde se desprendió, pero no una Claro, energía negativa, no es una energía de -2 kilojoules, no, claro. una energía negativa extremadamente grande. Y ahí es cuando surgió el tema del principio de ¿cómo es? De que era muy, no sé si decir descabellado, pero era muy difícil poder alcanzar y obtener ese tipo de energías. ¿Ya? Ahí dice el principio real y sólido demostrable son naves de cuerpo negro con una burbuja de plasma externo. Eso sería para viajar, supongo. Sí, no sé lo que sería burbuja de plasma externo. ¿Cómo, cómo sería? Ya contanos un poquito y así enganchamos todo, Carlos. ¿Qué te parece? A ver cómo sería eso de la burbuja de plasma externo. Hay Sí, que recordar un poquito el tema de que cualquier manifestación de energía o potenciar ciertos eh, elementos te va a consumir un costo energético. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque el plasma así por sí no está solo. El cuarto estado de la materia está, por ejemplo, en las estrellas, pero está ahí en la naturaleza en base a la inmensa presión gravitacional que tienen, ¿no? Porque si no tuviera esa presión gravitacional las estrellas, nunca se podría llegar a la fusión nuclear. Vamos un poquito a eso. Y, o sea, lo saco a colación por el tema de que cuando ya hablas de plasma, bien, es como los estados de la materia, ¿no? Sólido, bien, líquido, gaseoso, la separación molecular interna, bien, es cada vez más grande. ¿Ah? En este cuarto estado de la materia, las presiones, densidad y temperatura que se generan son muy son altas. exactamente casi extremas. Y eso es factible en base a la presión gravitacional que genera el espacio-tiempo De la ante propia el... estrella, digamos. Exactamente. Bien. Porque si no tuviera esa presión, bien, ante cualquier principio de fusión nuclear, la estrella se expandiría. Bien. Y es esa lucha titánica que existe entre la gravedad y la fusión nuclear que extiende hacia afuera y la gravedad que lo comprime, que podemos tener una estabilidad a lo que es nivel de plasma, ¿no? Ya que esta tecnología está madura para crearla, tengo las simulaciones de alta fidelidad. Bueno, hablando de eso, ya que hablas de las simulaciones, Miguel Alcubierre también había estudiado programación Sí. y estaba como a cargo de crear las primeras simulaciones de colisiones de agujeros negros. Entonces, estamos hablando del 2000 y algo, ¿no? 2002, 2004, por ahí, donde todavía no se había medido las ondas gravitacionales. En el 2015 fue la primera detección por Kip Thorne. Sí, entonces 2017 se ganó el premio Nobel. él estaba 10 años antes, 13 años antes, simulando en computadoras la colisión de agujeros negros para predecir, o sea, para simular, valga la redundancia, cómo serían esas ondas gravitacionales y que si en algún momento se detectaban, se pudieran comparar con las simulaciones para ver si realmente estaban en algo lógicamente acertado, digamos. Y bueno, estamos hablando, insisto, 2000 y algo, donde si bien Bien, había mucha programación, no sé si tanto como ahora. exacto. Y bueno, nada, ese tema, bien, me ayuda a la otra parte que vamos a tocar de motor de curvatura. ¿Ah? Y para más o menos poner en contexto lo que estaba diciendo Cristian, recién para 2015 se detectaron por primera vez. Quiere decir que anterior a esto, vos dijiste más o menos 2004, Por ahí, 2005, por ahí. era solamente una predicción matemática. Era una predicción matemática. Exacto. En consecuencia a las perturbaciones del espacio-tiempo. No se tenía ni resultado, o sea, solamente decía, bien, la relatividad que iba a pasar. Pero ¿qué sucede? Ni mismo Einstein decía que íbamos a ser capaces de lograr
verificarlas. Verificarlas experimentalmente. Porque, ¿qué sucede? Esas, y por suerte, ¿no? Esas ondas gravitacionales se generan, y gracias a Dios, a mucha distancia. Porque estamos hablando de eventos cataclísmicos, como Sí. fusión de agujeros negros, explosión de supernova, fusión de estrellas de neutrones. Entonces, esos cuerpos supermasivos, cuando giran, distorsionan el espacio-tiempo porque se encuentran sumergidos dentro de una curvatura. Al moverse, bien, generan esa perturbación. Y muchas veces los ven como cuando se tira una piedra al agua, bien, que generan esas fluctuaciones. Ahí va esas ondas circulares, digamos. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Como se dan a miles de millones de años luz de distancia, esa perturbación del espacio-tiempo, esa longitud de onda, va disminuyendo en función a la distancia. Entonces, cuando llegan a nosotros... Son muy débiles esas ondas. Exactamente. Las primeras que se detectaron eran más chicas que un núcleo atómico. Fue solo con el espectrómetro LIGO que se pudieron verificar. Pero eran fluctuaciones muy pequeñas. Y más o menos, ¿cómo consiste este espectrómetro? Bien, es en lo que sería, se proyectan 2 rayos láser y teniendo el principio de la, ¿cómo es? El movimiento ondulatorio de la luz, bien, y lo hacen proyectar en espejos distantes. Cuando vuelven, bien, esos rayos de luz se intersectan entre ellos. Exactamente. Cuando se intersectan, bien, no se ve ningún tipo de mancha o punto dentro del reflector. Pero ¿qué sucede? Cuando aparece un punto de luz, quiere decir de que la curvatura del espacio-tiempo generó una fluctuación en la gravedad. Entonces, esos rayos de luz que se venían manifestando, bien, se corrieron, se alteraron y ahí generó un puntito de luz. Es ahí cuando ahí se detectan las primeras ondas gravitacionales, y esto a modo criollo, como decíamos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, fue que se detectaron las ondas gravitacionales. Pero ¿por qué dije que me da un puntapié para hacer la siguiente predicción del motor de curvatura? Fíjate, poner la siguiente infografía, si no está... Vamos a la anterior. La otra... una más para atrás. No, otra más para atrás. Ahí. Bien. ¿Qué sucede? Si nosotros estamos diciendo, y esto es algo verificable por la detección de ondas gravitacionales, bien, que cuando existen perturbaciones del espacio-tiempo, yo voy a sentir fluctuaciones de gravedad. Y esto tiene sentido porque ante la curvatura yo tengo gravedad. Imaginemos que tenemos un cuerpo supermasivo como una estrella. Y acá esta fue la analogía que utilizó Einstein para dar a entender lo que eran las ondas gravitacionales. Si yo, de forma espontánea, desaparece el Sol, yo recién me voy a dar cuenta 8 minutos después que el Sol desapareció. Por lo que demora la luz en llegar a nosotros. Exacto. Pero, no solo la luz, sino también la deformación del espacio-tiempo demora 8 minutos. Porque las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz. Exactamente. Bien, esto es todo relatividad, no estamos inventando nada. Entonces, ¿qué voy a sentir yo ahí? Voy a tener la curvatura del espacio-tiempo y esa onda va a generar una profundidad de curvatura y una, que sería cresta, proporcional a la curvatura que estaba. Por lo tanto, si las ondas gravitacionales son las manifestaciones o las perturbaciones de gravedad, nosotros podemos decir de que si en el valle, abajo, la curvatura, yo tengo gravedad hacia el centro de curvatura, cuando el astro esté arriba, yo puedo tener una antigravedad. Es como cuando yo agarro y salto en un trampolín. Yo cuando salto, es como que no sienta mi gravedad. Me siento liviano. ¿Por qué? Porque los cuerpos, como el Sol, las estrellas, se apoyan sobre el espacio-tiempo. Ahora, si nosotros planteamos de que esta nave va a arrancar desde el punto de partida, supongamos, fuera de la Tierra,
y genera todas estas perturbaciones en el espacio-tiempo. ¿Ah? Genera una gravedad adelante y una antigravedad proporcional a la curvatura que generó adelante. Del lado de atrás. Exactamente. Entonces imaginemos que la Tierra está en la parte naranja, bien, allí, Sí, sobre sí. esa cresta. Nosotros tendríamos una antigravedad proporcional a la curvatura que está adelante. Y cuando se normalice el espacio-tiempo, bien, habremos pasado, de acuerdo a las ondas gravitacionales, gravedad, antigravedad, a la velocidad de la luz. Y Una esto locura. esto no es algo que yo agarre y diga, porque sí. O sea, LIGO, el espectrómetro, bien, con la cual se detectaron las ondas gravitacionales, bien, es así como detecta esas perturbaciones, con manifestaciones de gravedad a causa de esas curvaturas. ¿Ah? Claro, pero volvemos como al mismo punto de hoy. Lo que se detectó fue una colisión de agujeros negros a una distancia extremadamente grande, Por suerte. por suerte, porque si no nos haría pelota, pero de alguna forma deformar el espacio-tiempo implica sí o sí tener un montón de masa, no queda otra, no hay vuelta, o sea, necesitas un objeto demasiado grande, demasiado masivo para, para Mon- deformar el espacio-tiempo. Montón de masa y a su vez ver cómo podés solucionar de que dentro de la trayectoria de A a B, donde vos te quieras desplazar, no termines colapsando todos los cuerpos o eh, elementos que vos quieras alcanzar. Como decíamos, si yo quiero ir hasta Plutón, pero si a mí yo agarro, genero esa curvatura y colapsan el resto de los planetas, ¿de qué me sirve ir a Plutón? Porque aparte yo acerco a Plutón y ¿qué me dice que Plutón tampoco caiga de la curvatura? Por lo Claro. tanto, si yo mi idea era llegar a Plutón, pero yo llegué a la posición donde estaba, pero Plutón terminó abajo de la curvatura. O sea que no te sirvió demasiado. Mira lo que dice Carlos, que es Sí, interesante. La, le voy a dar una primicia. El origen de la gravedad son partículas en movimiento. Por eso la luz y la gravedad se desplazan a la misma velocidad. Bueno, es una de las ideas centrales dentro de la física que todas las interacciones, todas las fuerzas son producto de partículas, ¿no? Para partículas en movimiento. Creo que viene por ahí la idea. O sea, estarías hablando del gravitón, supongo. El gravitón es como esa partícula de la gravedad, es algo eh, así. claro, sí, el gravitón es la partícula hipotética que, o sea, como así está el fotón o el bosón de Higgs, Exacto. bien, cada partícula subatómica o cada tiene su parte bosónica, bien, eh, pero capaz que estaría bueno que tire un poquito más para poder debatir un poco en la tertulia, ¿no? Ah, porque la tiro así tipo trailer y, o sea, está con, o sea, si vos, vamos a lo que dice, ¿no? Se comporta como onda, como partícula, por la luz y la gravedad se desplazan a la misma velocidad. Sí, habría que tener un poquito más de contexto para poder hincarle el diente, Carlos. ¿Ah? Volvamos Igual es a... una buena analogía, ¿no? Pensar que la luz y las ondas gravitacionales se desplazan a la misma velocidad. Y que ambas tienen la posibilidad de moverse a través del vacío. Me parece que eso probablemente no sea una casualidad que tengan eh, esas mismas propiedades, ¿no? ¿En qué sentido? Y porque si vos evaluás el resto de las ondas que conocemos, las otras ondas son todas mecánicas, ¿no? Son todas ondas que se desplazan a través de materiales. Pero justo las dos que pueden viajar por el vacío y que además se mueven a la velocidad de la luz son justamente las ondas electromagnéticas y las ondas de gravedad. Claro, pero viste que, por ejemplo, la luz, una partícula sin masa, es atraída gravitacionalmente. Bueno, eso es otro de los puntos interesantes también. Entonces, por eso se manifestó. Primero, se verificó la relatividad general. Y segundo, y esto es también parte del libro, ¿no? Que yo ahí cuestiono un poquito. Si yo mido la velocidad siempre en función del tiempo, ¿no?
y quiero hacer un estudio de la velocidad de la luz en el espacio, ¿ah? De A a B, mido una velocidad. Bien, siempre en función del tiempo. Pero ¿qué sucede? Ahora, entre medio de la trayectoria A a B, yo pongo un agujero negro. Vamos a mejorar un poquito el sistema. Yo agarro y no hago que el fotón ingrese al agujero negro. Sino Se lo que lo pongo en una bordee. trayectoria tal, bien, que lo mueva. Pero ¿qué se dice cuando estamos a la cercanía de un agujero negro? La velocidad se ralentiza. Entonces, yo, si estoy dentro de ese marco de sistema de estudio y estoy corriendo el tiempo, como en la película Interestelar, que se hizo muy famosa, Sí. si el que estaba en el Endurance estuviera grabando, mirando a los tripulantes del Ranger, demoraron 23 años en volver. Yo podría estar viendo imágenes re viejas mientras ellos se movían. ¿Qué quiere decir? De que mi tiempo en ese marco de estudio me estaría diciendo que el tiempo recorrido del fotón demoró 23 años. Lo paso a segundo y la velocidad de la luz es distinta. Entonces, a lo que voy, si yo tengo en cuenta esa premisa de que la luz y la gravedad, bien, se pueden mover a la velocidad de la luz, se pueden mover a grandes velocidades, mejor dicho, Sí. bien, pero siempre hay que acordarse de que la luz es atraída por la gravedad y siempre está el tema de la ralentización en base a las consecuencias de relatividad y de gravedad. O sea, es medio loco, pero Pero así funciona la relatividad de Einstein, ¿no? así funcionan las cosas allá arriba en el espacio. Quería ver si Carlos pudo detallar un poquito. Nikola Tesla lo llamó éter. Sí, la Sí, idea del éter ya está obsoleta. Esa idea sí está obsoleta. Cada tanto igual volvemos a una idea parecida, ¿no? El éter es como esa sustancia que llena todo el espacio, que llena todo lo que conocemos. mira, yo ahí en ese sentido eh, es como que creo que en ese momento la comunidad científica no se puso de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo desacreditaron en el éter. Bien, pero ahora lo llenaron en campo cuántico. Sí. Todo está compuesto de campo cuántico. Todos son campos, ¿no? Todos son campos. Entonces volvimos como a la idea, solamente que le pusimos otro nombre. Exactamente. Aparte, mismo la física clásica acá dentro de la Tierra, bien, todo necesita un medio para viajar. Entonces, que no se hayan puesto de acuerdo con el tema del éter, vaya y pase. Pero ahora que metan todo, no, porque todo campo cuántico, bueno, es lo mismo. Es lo mismo, es Es la lo misma mismo, idea de base. con otro nombre. Con otro nombre, pero Porque yo pienso eso, sí. vamos a el bosón de Higgs, el campo de Higgs. El campo de Higgs permea todo en el espacio-tiempo. Éter, Éter. Es lo mismo que con otro nombre. Y a su vez te dicen, para la rentabilización del movimiento se genera la masa, que podemos hacer otra tertulia de eso, bastante revolucionaria. del bosón de Higgs. Bien, la partícula de Dios. Sí. Pero después de ese campo de Higgs surgió el campo fotónico, el campo bosónico, esto, lo otro. Entonces cada partícula subatómica tiene un campo que se permea. Entonces, Hay un campo asociado a cada partícula. Y las entonces partículas surgen de la perturbación de ese campo. Que era lo que charlábamos recién. O sea, la perturbación, como si fuese una onda, digamos, sería como la manifestación de esa onda sería la partícula de ese campo. Es exactamente. algo así. Entonces, que le hayas cambiado el nombre a éter y ahora le pongas campo cuántico porque está de moda la cuántica, es más o menos lo mismo con otro nombre. Lo único que la comunidad científica se puso de acuerdo a decir, queda mucho más, esto entrenó, ¿no? Queda mucho más lindo decirle campo cuántico. Porque es así. ¿No? Sí, yo lo que creo es que si realmente va a pasar lo mismo que con la idea del éter, entonces en algún momento nos vamos a dar cuenta que el concepto de campo cuántico no tuvo sentido y lo vamos a descartar otra vez. Exacto. Pero no sé, estoy especulando, ¿no? Bien, y después está el tema de dónde se apoya el espacio-tiempo. Porque es medio ilógico pensar de que existe una lona que puso uno ahí, donde se Vaya a curva el saber espacio-tiempo. quién. ¿Qué No, es el espacio-tiempo? pero además, o sea, el espacio-tiempo es complejo porque
es donde ocurre todo. O sea, el espacio-tiempo es el universo en sí, donde se apoyan los planetas, donde se apoyan las estrellas, los agujeros. O sea, es como pensar en dónde están las cosas. Entonces, no puede estar en algún lugar si es lo que no, nos contiene a todo el Exacto. espacio-tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los libros yo agarro y propongo que esa especie de lona se apoya dentro de un campo cuántico gravitatorio, donde ahí podríamos hipotetizar de que se encuentra el gravitón. Y al igual que en las profundidades del océano, a medida que yo me hundo más, voy a sentir más presión. En el cosmos puede pasar lo mismo. A medida que se curva el espacio-tiempo, la presión que me hace el espacio-tiempo es mayor. ¿Y qué tiene relación? La gravedad. Y a la claridad está de que la Tierra tiene una masa, Júpiter tiene otra. Bien, si yo voy a la compacidad, que es una fórmula que sale de la relatividad, la cual me determina qué tan hondo se curva el espacio-tiempo, yo puedo determinar una especie de lineamiento en la masa, la Tierra tiene tal masa, Júpiter tiene la otra. Y ahí encontrar una relación entre curvatura y manifestación gravitacional. Bien. Es interesante la idea de que el espacio-tiempo se apoya en un campo Y por gravitatorio. eso no hemos encontrado el gravitón, porque está debajo del espacio-tiempo. Bien, Qué locura, y tendríamos que de alguna manera, ya te tiré para otra tertulia. para otra tertulia, tendríamos como que lograr, como decíamos en capítulos anteriores, romper el espacio-tiempo para ver qué hay abajo, si es que eso se podría hacer, y si no tratar de que ese campo cuántico gravitatorio se manifieste de alguna manera y que podamos verlo o detectarlo de alguna forma. Exacto. Y por ejemplo, ¿no? Y ya me voy, pero nada, la idea es sembrar la incertidumbre y a su vez despertar esa curiosidad. Por ejemplo, hoy en día, hablando de gravedad y de curvaturas, agarran y te dicen, pero ¿cómo se manifiesta, por ejemplo, la gravedad hacia nosotros? ¿Bien? O cómo la luna atrae las mareas, o cómo el sol atrae a la Tierra y viceversa. Bien. Entonces, cuando vos englobas todo dentro de un campo cuántico gravitatorio, donde se perturba ese campo cuántico y ahí empiezan las manifestaciones, bien, todo empieza de a poquito a tener un poquito más sentido. Y después capaz que te muestro un par de cosas ahí en privado para una tertulia y vas a ver cómo todo se engancha. Bien, desde la perturbación de esas partículas de gravitones en base al desplazamiento orbital, cómo uno puede generar ese, como yo le pongo en los libros, jalón gravitacional. Y ahí se puede entender cómo la Luna se está alejando 4 centímetros de la Tierra, cuando en realidad tendría que acercarse. Bien, porque hasta hoy en día es solo, tienen masa, tienen gravedad, se atraen mutuamente, listo. ¿Ah? Pero no hay como un análisis más profundo de cómo y por qué. ¿Ah? Entonces, cuando uno agarra y llega a esa analogía de que dentro del océano, por ejemplo, una masa se sumerge, bien, siente presión, la presión de toda la columna de agua. Yo, por ejemplo, los libros agarro para que se hagan más una idea de esto es, imagínense una lona de esa que cubre la piscina. Bien, ese sería el espacio-tiempo. Sí. Ahora, yo apoyo un cuerpo con masa. Esa lona se va a curvar dentro, pero la presión que va a ir sintiendo el cuerpo va a ser cada vez más en función a la compacidad, que, hablando relativista. Cuando la compacidad sea mayor, mayor va a ser esa presión. Esa presión la podemos ver como gravedad, dentro de lo que es la superficie del cuerpo que deformó. ¿Ah? Pero bueno, eso para otra tertulia. Carlos está súper interesado. Podríamos invitarlo alguna vez si quiere a la tertulia para charlar acá en vivo. Sí. Bien, pero sigamos con el tema de lo que sería el tema de hoy, ¿no? De motor de curvatura. Bueno, acá creo que lo mencionabas hace un ratito, ¿no? El hecho de querer acercar dos objetos a determinada distancia implica que el motor de curvatura generaría una gravedad tal
que va a, como dice ahí, colapsar los otros objetos que estén en la vuelta, por decirlo de alguna manera. Exacto. Bien, en la vuelta y todo depende de la curvatura y del poder gravitacional que genere, ¿no? Porque si la curvatura sea más grande, capaz que podría absorber, por ejemplo, si yo quisiera ir a 3 galaxias de distancia de acá, y capaz que esa curvatura podría generar la atracción de otras galaxias Claro. y todo que caiga en el colapso. ¿Ah? Llegarías a todos los lugares, pero colapsarías con todos ellos. Exactamente. Bien, y después hay otra cosa a tener en cuenta con el tema del motor de curvatura que agarra y dice que con esta propuesta no se sufriría dilatación temporal. ¿Qué sucede? Porque en sí la nave estaría quieta, digamos. Estaría quieta. Bien, bien. Por ahí viene la mano. ¿Ah? ¿Qué sucede? Ya hemos analizado de que se necesitan energías infinitas, de que se necesitaría una antigravedad, de que en el caso hipotético que lleguemos a eso, tendríamos que ver la forma de que el resto de los objetos que está entre A y B no colapsen en la curvatura para no destruirlos. ¿Ya? Pero acá viene y vamos a la analogía de la Tierra-Plutón. Bien, si yo curvo ese espacio y mi nave está quieta, ahí no sufriría dilatación temporal. ¿Ya? Recuerden que el espacio-tiempo se compone de las dimensiones espaciales: ancho, largo, profundidad, Y más la además temporal. el tiempo, claro. Para dar un poquito más de contexto, yo y Cristiano nos estamos moviendo en dimensiones físicas, pero nos estamos moviendo en el tiempo. ¿Ah? Más precisamente 1 hora 14. ¿Ah? Es decir, de que si mi nave está quieta, no va a sufrir la dilatación temporal de la Tierra. Pero ¿qué sucede? Yo genero esa curvatura que está asociada el tiempo a su vez. Cuanto mayor sea la curvatura, mayor va a ser la dilatación temporal que se va a sentir. Relatividad. Acá no invento nada. O sea que, más allá de que la nave esté quieta, el hecho de que estás curvando el espacio-tiempo implica también una dilatación temporal. ¿Eso estás diciendo o no? Todavía no. Imaginemos que yo curvo el espacio-tiempo y yo tengo acá la nave, y quiero ir al teléfono. Ah, cierto. Quiero ir a este mega teléfono. ¿Ah? Yo curvé el espacio-tiempo. Pero ¿cuál era el objetivo de esta nave? Explorar el teléfono. ¿Qué sucede? Yo no lo voy a mirar. Yo, si llegué a que este teléfono viniera acá, yo quiero ir a ese teléfono, aterrizar en el teléfono. Cuando yo voy, tengo que pasar por el pozo gravitacional que generé. Entonces ahí, cuando yo aterrizo acá, ahí estoy sufriendo la dilatación temporal. Claro. Fue lo mismo que pasó en la película Interestelar. ¿Ya? Cuando el Ranger baja al planeta Miller y vuelve, bajó al pozo gravitacional generado por el agujero negro y la curvatura del planeta Miller. ¿Ya? Entonces, yo si agarro y de acá miro acá, ahí no sufro dilatación temporal. Pero si el objetivo es conocer, colonizar, explorar, bien, yo tengo que ir. No me Claro. voy a conformar en mirar. No alcanza Yo con que se voy para ahí acerque. y ahí hay dilatación temporal. Exactamente. Entonces, hemos dicho varios problemas que enfrentaría el tema del motor de curvatura. Bien, energías infinitas, antigravedad por expandir el espacio tras mío. Puedo colapsar todo lo que esté entre A y B y a su vez voy a sufrir dilatación temporal. Porque si yo agarro y logro sortear todos esos problemas y me voy a quedar mirando desde la ventana de la nave, no, mi idea es ir, ver, conocer. Capaz que de la nave veo que hay vida y quiero ir, conocer, interactuar. Pero yo cuando haga eso, estoy saltando un pozo, bien, de espacio-tiempo, y ahí voy a tener dilatación temporal. Claro. No hay vuelta. Es como que no puedes evitarlo. La dilatación temporal no se puede evitar. No se puede evitar. ¿Y a qué vamos con todo esto? Que el motor de curvatura es algo prometedor, bastante interesante. Pero ¿qué sucede? Tiene muchos problemas a sortear, a enfrentar. O sea, lo hemos nombrado 1000 veces, ¿no? Y creo que cualquier viaje interestelar que se haga tiene que asumir el tema que va a sufrir dilatación temporal. No hay chance con eso.
Y capaz que algunos no lo toman en cuenta, qué sería eso, pero, por ejemplo, en la película Interestelar también se ve de que Cooper estaba preocupado por su familia. Cuando él va y vuelve, ¿ah? La hija tiene más edad que él. ¿Ah? Entonces, si yo voy a explorar el espacio, tengo que asumir de que la vida cuando yo vuelva quizás no sea la misma. Si yo tengo familia, yo tengo esto, lo Si otro. es que volvés, Si es además. que volvés. O sea, podés volver, pero no va a ser lo mismo que encontraste. Y ahí está la famosa paradoja de los gemelos, ¿ah? Que también se desprende de la relatividad. ¿Ah? Para más contexto, ¿bien? ¿Qué significa la paradoja de los gemelos? Imagina el caso hipotético de que dos gemelos, ¿bien? Uno astronauta, ¿bien? Y el otro, una persona común. ¿Ah? Uno se queda en la Tierra y el otro sale a explorar. Exactamente. El astronauta se sube a una nave espacial muy rápida, ¿no? Estos gemelos, obviamente, genéticamente iguales. Pero cuando va y viene, el astronauta se da cuenta de que su hermano envejeció mucho más que él. ¿Ah? Y tiene el nombre de paradoja porque no se sabe por qué se da o cómo podemos explicarlo. ¿Ah? O sea que la dilatación temporal implica que para la persona que se movió, el tiempo pasó más lento, digamos. Más lento. O sea, su reloj fue con menos ritmo que el que se quedó en la Tierra y por eso el que está en la Tierra quedó más viejo. Bien, y cómo es, y acá va un poco el tema de que acá sí, capaz que contradigo un poquito a Einstein y me voy más para el lado de Newton. Einstein lo que dice es que el tiempo es relativo. Newton dice que el tiempo es absoluto. Pero cuando vos vinculás espacio y tiempo, vos le podés asignar intervalos de tiempo definidos a ese espacio-tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando vos ves un marco de tiempo absoluto, donde la velocidad y las curvaturas del espacio-tiempo, ¿bien? Son diferentes, ¿en qué sentido? Y vamos a porque esto es algo que te explota la cabeza Yo y lo que me estoy imaginando es como que si el espacio-tiempo tuviera una grilla, algo parecido a lo que está en la presentación que están viendo acá, exactamente, como si fuese con intervalos marcados y hay deformación, ahí es donde está la diferencia de tiempo, digamos. exacto. ¿Tá? ¿Y cómo podemos entender y asociar esto? Y a veces yo en los libros los pongo y hay veces que en las presentaciones que hago también lo hago. La relatividad dice que para sentir esa diferencia temporal se precisan acercar a grandes valores, a grandes velocidades. Y no es necesario. ¿Por qué voy? Imagínate, Cristian, que vos vas de tu casa al trabajo caminando. ¿Bien? Demorás media hora. Ahora, imagínate que vas en vehículo. Es el mismo trayecto, mismo delta X, pero ¿qué cambió? ¿Cuál fue la variable? La velocidad. Entonces, ¿cómo podés vincular esto a una red de espacio-tiempo? Bien, sería, imagínate que tenés intervalos de tiempo que pasan asociados a la expansión del universo y al movimiento orbital de la Tierra, bien, que cuando vos agarrás, te movés más rápido, no estás diciendo que estás frenando el tiempo, estás diciendo que los intervalos de tiempo están pasando más lentos en relación a la velocidad con la cual te moves. Bien, entonces, ¿da un carácter de relativo? Sí, porque yo me estoy moviendo, pero está todo dentro de un marco de tiempo absoluto. De O esta sea, forma, nosotros podemos entender una paradoja. Paradoja tiene el nombre porque es algo que no se puede entender o descifrar. Y la esencia de la física o del estudio de la ciencia es determinar cada concepto. No pueden quedar en paradojas o en infinitos o sin sí, explicar. hay gente que dice que la paradoja es la enemiga de la física, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros dentro de un marco de tiempo absoluto podemos explicar una paradoja, quiere decir que vamos bien encaminados. Entonces, claro, o sea, lo que entiendo es que si vos podés explicar la dilatación temporal a partir de la idea de un tiempo absoluto, ¿para qué utilizar el concepto de tiempo relativo? O sea, lo que nosotros vamos, por ejemplo, en los libros y en la investigación es, el tiempo es absoluto. Toma carácter de relativo cuando yo lo mido de diferentes puntos, o sea, relatividad.
Bien, diferentes puntos. Es decir, yo voy a sentir una diferencia de tiempo cuando yo mido desde la Tierra y desde Júpiter. Están a diferente profundidad. Bien. Y a su vez yo voy a sentir una fluctuación del tiempo cuando yo me muevo cada vez más rápido. Porque los intervalos de tiempo que pasan por debajo de uno disminuyen con relación al desplazamiento que uno tenga. ¿Ah? Yo, por ejemplo, los libros agarro y lo explico con un dron que se desplaza sobre una caminadora, una cinta. Ahí va. Bien. La cinta tiene una velocidad X. Y el dron, cuando sobrevuela, bien, hace que si yo tengo segmentos de centímetros, por así decirlo, Sí, en como la que si cinta, estuviera marcada la cinta, bien, con líneas. exacto, yo veo que los intervalos o segmentos van pasando más lento a medida que yo me voy moviendo más rápido en el dron. ¿Ya? Lo mismo explica la relatividad. Lo único que le pone carácter de tiempo relativo porque existen diferentes fluctuaciones, pero está todo dentro de un marco de tiempo absoluto. Entonces la pulseada, al explicar una paradoja, va más hacia Newton que hacia Einstein. Pero ahí nos van a buchar mucho, ¿no? Pero Igual no sería la primera vez tampoco de que en la ciencia se vuelva a un concepto anterior, ¿no? Me parece que es parte también de o la sea, búsqueda del conocimiento y de entender la naturaleza. O sea, podés ir hacia atrás y hacia adelante. exacto. La idea es ver de qué forma uno puede contribuir a la evolución o explicar ciertos conceptos que hasta cierto momento no se pueden explicar. Bien. Y como te decía, bueno, nada, eso sería para una tertulia más. Una El tertulia tiempo más. que yo lo iba a tirar cuando veamos ¿cómo es? Aceleración gravitacional el próximo viernes. El próximo viernes, Bien. el último tema, la última Ah, tertulia. quería tirar el tiempo para sembrar, pero justo una cosa llevó a la otra. Y tratar de explicar el tiempo relativo, pero que pasa a ser absoluto, al explicar una paradoja, genera la incertidumbre y genera mucho interés en lo que es el público en general. El público en general. Acá en la presentación, en la diapositiva que tenemos ahí, hay como un dibujito muy interesante ahí a la derecha De lo que de lo que veníamos hablando. propone el motor de curvatura, ¿no? Ahí, esa cuadrícula que está ahí sería el espacio-tiempo en sí mismo y ese espacio-tiempo está deformado adelante y atrás de la nave, ¿no? Exacto. Como decías vos, la cuadrícula, eso es La puro Alcubierre. Es lo que propone. Curvar adelante, expandir atrás. Y lo que nosotros vemos en la izquierda es un trayecto de la Tierra a Plutón. Y pusimos posición 1, T1, TA es donde la nave va a partir y TN es donde está Plutón. Bien, la mejor, lo que sería la física clásica, la distancia más corta es la línea recta. Pero en el espacio podemos generar curvaturas. Esa era más o menos la esencia de Alcubierre. Pero ¿qué sucede? Yo entre medio de A y N tengo diferentes astros. Ahí yo simbolicé con Marte, Júpiter, Saturno. Pero cuando genero una curvatura es igual gravedad. ¿Cómo evito yo o cómo evita la nave de que esos planetas no sientan la atracción gravitacional de una curvatura desde la Tierra a Plutón? Como decíamos hoy, sabemos que es una distancia gigantesca. Curvar eso es implica. una gravedad gigantesca. Por eso ahí a la derecha aparecen todos los mismos planetas ubicados en ese pozo gravitacional, del lado de abajo, ¿no? Exactamente. Y la Tierra por encima de la cresta, como se ve ahí, bien, del espacio-tiempo. Y nosotros podemos generar esa predicción de esa antigravedad cuando existe una onda gravitacional, porque es lo que detecta LIGO. Es esa fluctuación de gravedad con base a las curvaturas del espacio-tiempo, que fue que se detectó las primeras ondas gravitacionales en 2015. Obviamente que, como decíamos, esas fluctuaciones eran del tamaño de un núcleo atómico.
O sea, como que no la íbamos a sentir nunca. Pero ¿qué sucede? Si se sale el sol, ahí yo voy a sentir sí, Claro. esa gravedad y esa antigravedad. Bien, por eso decía, por suerte y gracias a Dios, esa fusión de agujeros negros Fue hace fue muy lejos. muy lejos. Entonces fue disminuyendo esa longitud de onda de las ondas gravitacionales. Y esas perturbaciones no nos afectaron tanto. Buenísimo, Exacto. buenísimo. Así que bueno, queda por ahí la propuesta de Alcubierre, grande Alcubierre. Me parece interesante además que científicos latinoamericanos empiecen a mencionarse A nivel mundial. a nivel mundial, ¿no? Porque no es común, así que está buenísimo y espero que para los siguientes años cada vez haya más. Yo quiebro una lanza en ese sentido por los divulgadores científicos que motivan a un montón de gente, a un montón de gurises especialmente, los más chicos, a justamente estudiar ciencia. Nosotros dos también. Nosotros estamos en ese plan también, estamos haciendo exactamente lo mismo, así que bueno. Queda la invitación entonces para la siguiente tertulia, ¿te parece? Exactamente. La siguiente tertulia, aceleración gravitacional. Bien, esto es una propuesta nuestra. Bien, la cual, como siempre le digo yo, se encontró una delgada línea gris en la relatividad, en la cual me permite alcanzar grandes velocidades legal. Exactamente. Bien, en la cual se encontró la delgada línea gris que me permite alcanzar grandes velocidades sin violar la relatividad, sin romper el espacio-tiempo, sin necesidad de grandes propulsiones, grandes masas, bien, etcétera. Basado, sí, en la asistencia gravitacional, algo que utiliza mucho la NASA, bien, la sonda Voyager, la Cassini, New Horizon, utilizan, bien, la cual, a modo de spoiler, es bordear. Imagínense que este es el astro y la nave hace esto. Bien, solamente bordea, bien, y ahí, por ejemplo, en Júpiter, las Voyager y Cassini tuvieron un incremento del 60% de su velocidad. Mirá, simplemente por pasar cerca. ¿No? Y a modo de spoiler también, para que se hagan una idea, ¿no? de cómo se genera este aumento de velocidad. Imagínense un skater en una rampa. Bien. Cuando se lanza a la curvatura de la rampa, incrementa su velocidad. Bien. Obviamente que acá tenemos el tema de la fricción, del aire, de las ruedas. En el espacio no lo hay. Claro, es esa por es la eso ventaja de usar eso en el espacio. Exactamente. Bien, y si le sumamos la primera ley de Newton, un cuerpo permanecerá en movimiento siempre y cuando no haya una fuerza externa neta que cambie su dirección o lo frene. ¿No? Entonces, como te decía, la aceleración gravitacional es una propuesta nuestra, la cual le dio esteroides y trembolona, todo a la asistencia, generando esta propuesta. Bien, pero eso sí no le voy a dar más de spoiler, así se conectan. Así lo charlamos en la siguiente tertulia. En la siguiente viernes tertulia. que viene a la misma hora en el mismo canal. Exactamente. Muy bien, muchas gracias por vernos. Grande Carlos que nos estuvo haciendo el aguante ahí casi todo el live. Así que bueno, saludos a todos, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Chau, chau.